Hola, 4 días de tregua en Gaza en medio de una campaña de guerra por parte de Israel que busca victimizarse. Con una Gaza destruida y la población civil sin poder regresar totalmente a sus hogares. La ayuda humanitaria no es suficiente en medio de pedidos de un cese total el fuego y que se detenga ese genocidio contra el pueblo palestino. El intercambio de rehenes avanza en medio de esos intereses, como la búsqueda de Estados Unidos de no perder el 65% del comercio total en el mundo. Hoy vamos a analizar lo que está sucediendo, cuáles son los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está sucediendo en Gaza. Gaza, la huella de la devastación sionista. Vamos a desplegar nuestro mapa y a identificar allí a este enclave costero. Y es que recordemos que la Franja de Gaza es uno de los sitios más poblados en el mundo. Se estima que hay más de 4.000 personas que habitan cada kilómetro cuadrado. A 7 semanas de los ataques desmedidos que emprende Netanyahu en territorio palestino, hoy se encontraría casi inhabitable para la mayoría de su población, sobre todo en la parte norte, donde se concentra la mayor densidad poblacional y la mejor infraestructura gazatí. Un informe de Naciones Unidas también revela que al menos 43.000 viviendas han quedado completamente destruidas. Como marcamos allí en el mapa, lo ven, gran afectación en la zona norte, identificado en la parte superior Betlaya, Beit Hanub, Jabalia, que es otro centro de refugiados, la ciudad de Gaza, Rimat y Shati. Recordemos que además la tregua en Gaza ha dejado al descubierto la destrucción, sobre todo en la ciudad que se ubica al sur, Khan Yunis, que ha quedado reducida a escombros luego de convertirse en el blanco de las fuerzas de Israel en esta incursión terrestre. Barrios enteros desaparecieron en esa zona, que era la segunda ciudad más grande de este enclave costero. Israel ha ido bombardeando también 311 instalaciones educativas, 11 fábricas de pan, 26 hospitales y 55 centros de salud, 2 iglesias, 85 mezquitas, 20 instalaciones de agua. Antes, recordemos que la capital gazatí tenía edificios altos, mercados, centros comerciales, hoteles y parques de atracciones. Casi nada de eso ha quedado en pie. Vamos a seguir desplegando nuestro mapa para sumar otros datos. En Gaza la destrucción se calcula en más del 50%. Esta era la zona más poblada antes de que iniciara este asedio permanente a través de bombardeos por parte del régimen sionista el pasado 7 de octubre contra más de 2 millones de habitantes. En la zona central de Deir al-Bala, donde hay 216.000, estamos hablando entre 4.400 y 6.300 edificios han quedado destruidos o dañados, más del 11%. En Khan Yunis también, ubicado al sur del enclave costero, habían cerca de 300.000 habitantes que han venido afectando entre un 8 y 11% estos bombardeos. Y también en Rafah, ubicada en la frontera con Egipto, este paso fronterizo que ha servido también en las últimas horas. También el hecho del ingreso de ayuda humanitaria, que hasta el momento no es suficiente. La única central eléctrica de Gaza, que establece el 16% de la demanda del enclave, se ha quedado sin combustible, por lo que no está suministrando electricidad. Y hay una queja también de que no hay ingreso de combustible para el funcionamiento de máquinas en hospitales. Y esto marca, sin lugar a dudas, un punto de inflexión peligroso para los gazatíes que aún han quedado con vida y que resisten ante este exterminio que emprende el gobierno de Netanyahu. Vamos a analizar este escenario y otros con nuestros invitados. Desde España nos acompaña el experto en geopolítica, Taleb Ali-Salem. Hola Taleb, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido al mapa y preguntarte, ¿hay una devastación total? Estamos hablando de una Gaza inhabitable y sobre todo, ¿realmente les interesa una reconstrucción de este enclave costero? ¿Cuál es el escenario? Muchas gracias, encantado de estar con ustedes una vez más. Definitivamente ese es el objetivo de Israel desde el primer momento, que ha dejado claro que lo que busca es la destrucción de Gaza y también la destrucción de los gazatíes. Pero aquí debemos señalar que incluso siendo las víctimas superior, la cifra de víctimas civiles superior a 12.000 gazatíes asesinados por los bombardeos israelíes, hay que señalar que Israel y Netanyahu, especialmente su gobierno, han fracasado porque en el inicio de este bombardeo y de este ataque
ataque hacia el pueblo de Palestina en Gaza, se marcaron tres objetivos principales por parte del gobierno de Netanyahu y apoyados directamente por el gobierno de Biden en Estados Unidos. El primer objetivo era eliminar a Hamas definitivamente, y no se consiguió eliminar a Hamas en este más de mes o casi mes y medio que llevamos de bombardeos a Gaza, ¿no? Sino que se ha ido un paso más allá, incluso para negociar con Hamas para la liberación de rehenes a un lado y a otro. También el segundo objetivo marcado por el gobierno de Netanyahu fue liberar a los rehenes sin ningún tipo de intercambio ni condiciones, y eso tampoco lo ha conseguido el gobierno de Netanyahu, ya que sí tuvo que ceder, sí que tuvo que liberar a los rehenes y a los presos palestinos en las cárceles palestinas a cambio de que Hamas libere a los rehenes israelíes. Y el tercer objetivo era ocupar casi por completo la franja de Gaza, y prometía hacerlo en pocos días. Vemos que este bombardeo está durando un mes, más de un mes ya llevamos, y no se ha conseguido este objetivo. Es verdad que han ocupado una parte de Gaza, que han destruido por completo una parte de Gaza, pero les está haciendo bastante difícil porque también hay víctimas en el lado del ejército israelí, por lo cual, aunque los objetivos que se hayan marcado en un inicio había una determinación para cumplirlos, yo creo que Israel ha fracasado y que la resistencia palestina de algún modo ha logrado vencer en este primer, por lo menos, tramo de conflicto, ¿no? Voy a sumar también a Nicola Hadwa, otro experto en Oriente Medio que también nos acompaña en el mapa. Nicola, bienvenido, y te quiero preguntar desde ya una noticia de último momento que también la registramos en nuestra pantalla aquí en Telesur. Hay un acuerdo para la ampliación de esta tregua, así lo está informando Qatar. ¿Qué implica esto? Y sobre todo, si hay condicionamientos o no por parte de Israel, digo yo, en medio de una campaña además de guerra emprendida en las últimas horas. Bueno, Paola, gusto saludarte, un agrado estar en Telesur con ustedes. Esto lo que busca es calmar el frente interno que tiene tremendamente convulsionado el estado infanticida. Esto no hay otra solución. No nos olvidemos que Netanyahu le rogó a Biden que lograra una tregua por medio de Qatar y Egipto para poder calmar su propio frente interno. Eso es lo que están buscando, porque el hecho que haya sido una liberación parcial, el resto de las familias que tienen a los prisioneros de guerra en manos de Hamas están pidiendo desesperadamente la liberación de los mismos, sobre todo a la luz de que la reactivación de los bombardeos podría terminar con la vida de los propios rehenes, como ya ocurrió con alrededor de 50 prisioneros de guerra que fueron asesinados por las propias fuerzas israelíes. Por esa razón están pidiendo una extensión. Ahora, quisiera ahondar un poquito, si lo permites, Paola, la destrucción de la infraestructura de Gaza, la destrucción de la sociedad, de la ciudad de una manera desastrosa, tratando de hacerla inhabitable, está en consonancia con el objetivo que tiene el Estado infanticida con Estados Unidos, con la Unión Europea, de sacar a la población de Gaza y trasladarla al Sinaí, al ladito de Gaza, pero no justamente en la frontera que da hacia el mar. Y lo que da hacia el mar es donde está la causa de la guerra de Gaza ahora, que lo podemos analizar más adelante, Paola. Vamos a sumar, Taleb, el hecho también de esta última noticia. También te pregunto, Qatar anuncia ya un acuerdo para extender la tregua por 2 días. ¿Esto qué va a implicar en medio del ingreso de ayuda humanitaria que no se ha cubierto en su totalidad? Habían denuncias de que no hay combustible, se ha mermado la principal planta eléctrica del enclave costero, es decir, unas condiciones infrahumanas que están atravesando los palestinos. ¿Qué crees que va a suceder con la mediación de Qatar una vez más para poder ampliar esta tregua? Efectivamente, acabamos de seguir o de ver esta noticia que se ha lanzado desde Qatar, de que se está trabajando para ampliar los días de tregua, pero lo que queda claro es la situación inhumana que está viviendo el pueblo de Gaza y sobre todo las necesidades, porque actualmente ya no disponen de agua potable, actualmente la electricidad está muy limitada a ciertos generadores, por lo menos en algunos hospitales, pero el resto de la ciudad de Gaza está completamente sin ningún tipo de electricidad, están sin internet, y las organizaciones internacionales
internacionales o los países que están prestando ayuda humanitaria, toda la ayuda humanitaria se está concentrando en ese paso fronterizo de Rafah, en Egipto. Hasta el momento, Israel no está permitiendo que estas ayudas puedan entrar como es debido. Esta tregua, lo que se está poniendo el foco o las condiciones, por lo menos que estamos leyendo en la prensa árabe que está poniendo Israel, es que por cada día de tregua que se sume, hay que liberar a 10 rehenes por parte de Hamas. Esto deja claro que el único objetivo que tiene Israel es la liberación de la totalidad de los rehenes que tiene actualmente Hamas, para luego ya una vez calme los ánimos y las protestas que están haciendo los familiares de los presos o los familiares de los rehenes en Israel, una vez calme ese frente de oposición, ¿no? que está abanderado por parte de esas familias, ya que se han recuperado todos los rehenes, seguir con la ofensiva. Y esto lo ha declarado el ministro de Defensa israelí. Estas declaraciones también las apoyó Netanyahu hoy desde Gaza, cuando visitó esa parte ocupada de Gaza por el ejército israelí, de que van a continuar con los bombardeos, por lo cual lamentablemente, aunque esta tregua se extienda un día, dos, incluso una semana, todo apunta a que los bombardeos llegará un momento en que vayan a continuar y que la situación humanitaria continuará empeorando. Aunque también se limite o se permita la entrada de algún tipo de ayuda humanitaria, nunca será suficiente. Lo que hay que hacer es solucionar el problema de raíz y condenar de forma directa por parte de la comunidad internacional que haya una intervención, por parte de las Naciones Unidas, una intervención directa y seria para paralizar de forma indefinida, ¿no?, estos bombardeos sobre el pueblo de Gaza, ¿no? A esto, Nicola, también hay que sumarle el hecho de esa arremetida que emprende el gobierno de Netanyahu, no solamente contra el pueblo palestino, lo hace contra la verdad, contra periodistas palestinos, contra periodistas libaneses, asesinándolos de manera deliberada para tratar de esconder qué es la pregunta, cuando además arremete contra un medio israelí en Gaza como es el Haaretz. ¿Qué implica esto? ¿A qué estrategia responde? Bueno, lo primero es tratar de evitar que se sepa la verdad, porque no es casual que más de 70 periodistas han sido asesinados. Esto nunca ha visto ningún conflicto. Entonces, esto es obviamente una política destinada a matar a los periodistas. No es primera vez. No olvidemos que ya Shireen Akel también fue asesinada junto a muchos otros periodistas que han sido asesinados en Cisjordania. Esta es una política determinada para callar los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado infanticida, que realmente han terminado por horrorizar la conciencia de la gente del mundo. Pero ahora hay otra cosa también aquí que está de por medio, que la persecución al diario Haaretz, esto implica también tratar justamente en consonancia con lo que decía anteriormente, tratar de calmar el frente interno, porque mientras los otros periódicos mienten descaradamente, el Haaretz está denunciando al interior de la sociedad sionista, está denunciando lo que está haciendo su gobierno, y eso ha dividido aún más ese país ya dividido con anterioridad. De modo, lo que se está preocupando ahora es tratar de calmar principalmente su frente interno, que es donde tiene la mayor problema. Incluso se menciona la posibilidad hasta de una guerra civil. De modo que el asesinato periodista no es otra cosa que asesinar la verdad. Eso, Paola. En este caso, Nicola, llama poderosamente la atención un aspecto, el hecho del verdadero interés que también se baraja dentro de esta situación. Porque por un lado un Estados Unidos que tiene golpeada su economía, pero también le quiere hacer frente a una China. ¿Hay intereses económicos, comerciales de por medio? ¿Hay un interés en particular? Porque a nadie le interesa una reconstrucción de Gaza, ni tampoco ese alivio de ayuda humanitaria real. Y me refiero a Occidente y Estados Unidos, países que siguen avalando este genocidio. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, es muy buena tu pregunta, Paola, porque esto está apuntando, desde un comienzo, está apuntando a dos cosas. Uno, asegurar el abastecimiento de gas a Europa por medio de la explotación del gas que tiene Gaza. Por eso que quieren sacar a los gazatíes de ahí, por un acuerdo de explotación de ese gas que hay entre Estados Unidos, la entidad infanticida, el Reino Unido, Francia y Holanda. Y Alemania
que entre todos quieren explotar ese tremendo manto de gas que hay ahí que llega hasta Chipre. Y eso solucionaría el problema de abastecimiento de Europa en una situación de guerra entre Ucrania y Rusia, donde se pretende dejar sin comercio de gas ni petróleo a Rusia hacia Europa. Y por otro lado, se busca, Paola, como tú muy bien lo apuntas, que Estados Unidos está intentando crear una ruta alternativa a la ruta de la seda, a la nueva ruta de la seda china, que partiría desde la India, un gran competidor de China, y pasaría hasta el puerto de Haifa, que pasa por Gaza, llegaría al puerto de Haifa, se construiría un canal alternativo al canal de Suez. Eso explica por qué Egipto se opone a sacar a los gazatíes de gas y llevarlo al Sinaí, dejar a Egipto sin ese ingreso del canal de Suez, que lo recibiría todo el Estado infanticida, y desde allí embarcaría todo a Europa. Vale decir, lo que Estados Unidos espera evitar es ese jaque mate que fue colocado tanto por China, por Rusia y por Irán en la creación de la nueva ruta de la seda, que parte de China y llega hasta Bélgica. Eso significa que Estados Unidos está fuera y el dólar está fuera del 65% de la riqueza del mundo y del 70% del comercio mundial. Es decir, el dólar muere, Estados Unidos se acaba como un imperio económico y surgen nuevos países que serían beneficiados de esta nueva ruta de la seda. Eso lo intenta evitar Estados Unidos creando una ruta alternativa, como digo, que parte desde la India, pero desembocaría en el puerto de Haifa y no en el puerto de Chabahar, como es la nueva ruta de la seda china. Eso está muy bien definido, Paula. Interesantísimo ese punto, porque además desnuda esos intereses comerciales que están detrás de toda esta situación, por eso la arremetida y por eso el respaldo también de un Estados Unidos a estos crímenes que comete el gobierno de Netanyahu de manera impune contra el pueblo palestino. Le pido a Taleb y también a Nicola que se mantengan en línea. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través de este portal web que es Noticias Israel, donde usted puede encontrar esta información que titula: Israel redirige para la guerra 930 millones del presupuesto 2023. Y es que el régimen de Israel ha anunciado cambios en su presupuesto presentados por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Estos ajustes estarían orientados principalmente a fortalecer el esfuerzo bélico de su país. Según Smotrich, se ha reorientado aproximadamente 4.500 millones de dólares hacia la defensa y alrededor de 3.600 millones de dólares se van a destinar a cubrir las necesidades bélicas civiles. Además, se va a destinar otros 530 millones de dólares al Ministerio de Seguridad Nacional de Israel. Estos son fondos que utilizarían para crear y armar equipos de defensa comunitaria, así como para el armamento de la policía. Está claro entonces que la paz para Israel no está dentro de sus planes. Ya volvemos. Vamos a sumar otro dato para el análisis, esta vez a través de la fotografía. En esta imagen, un collage en realidad, que se ha consolidado allí el intercambio de rehenes, vemos a los israelíes ya con sus familias y los palestinos también secuestrados en cárceles de Tel Aviv y Cisjordania ocupada, que han retornado a sus hogares tras este acuerdo en el inicio de la tregua. Aquí la otra mirada, la otra cara de la moneda: movilizaciones en el resto del mundo que se daba de manera paralela, respaldando la causa palestina, como la toma de este ingreso en Manhattan, solicitando se detenga el bombardeo contra la población civil. Paralelamente a la imagen izquierda o derecha de su pantalla, había una movilización en Reino Unido. 600.000 personas salieron a las calles para decir que se detenga el antisemitismo. Esto que marca
Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Taleb, dos escenarios aquí. El primero, se ha logrado el intercambio de rehenes por los secuestrados palestinos por el régimen de Tel Aviv. 39 de ellos de esta lista de 300 que ha sido publicada por el gobierno de Netanyahu, cerca de 160 son menores de 18 años. Pero lo cierto es que hay una cosa bastante interesante. Los rehenes israelíes han salido sin ningún contratiempo con la ayuda de la Cruz Roja Internacional, pero se los ha mantenido en reserva. No se les ha permitido hablar ante los medios de comunicación. No sucede lo mismo con los secuestrados palestinos por el régimen de Tel Aviv. ¿Por qué? Me gustaría en primer lugar darte las gracias por la terminología, porque es verdad que estamos viviendo momentos muy convulsos donde los medios de comunicación occidentales y la mayor parte de los medios de comunicación que defienden eso, defienden al gobierno de Israel, las acciones de Israel, impulsados obviamente por esa política de Occidente de blanquear el genocidio que está haciendo Israel, están utilizando una terminología muy peligrosa, porque se habla de rehenes en el caso de los presos que tiene Hamás, pero se habla de presos en caso de los rehenes o los secuestrados que tiene Israel. Y estamos viendo algo realmente escandaloso, porque cuando hablamos de que Israel está liberando a presos o a rehenes o a secuestrados palestinos, no estamos hablando de personas acusadas, enjuiciadas por algún tipo de delito. Estamos hablando de, como bien has mencionado, menores y mujeres. Estamos hablando de niños que han sido secuestrados por el ejército israelí, encarcelados. Algunos llevan 5, algunos llevan 6, incluso algunos llevan 10 años, son encarcelados desde los 12 o los 11 años. Estamos hablando de niños que no han cometido ningún tipo de delito y que muchos de ellos llevan años sin tener ningún tipo de juicio o ningún tipo de acusaciones por parte de Israel. Simplemente se encontraban prisioneros, muchos de ellos sufrieron incluso graves torturas denunciadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Por lo cual estamos hablando de que Israel básicamente ha estado secuestrando, y de lo que las personas liberadas por parte de Israel, los palestinos liberados por parte de Israel, también son rehenes que llevan muchísimos años en las cárceles israelíes, y la mayoría de ellos son niños. Por lo cual la terminología aquí es muy importante y no tenemos que dejar pasar esa terminología que nos intentan imponer desde los medios occidentales, de hablar de rehenes que tiene Hamás o de prisioneros que tiene Israel. En ambos casos se podría hablar de rehenes, ¿no? Y respondiendo de forma directa a tu pregunta, yo creo que Israel está manteniendo muchísimo. Hace poco veíamos un vídeo que se publicó en los medios de comunicación palestinos de cómo Israel, incluso en el momento de la entrega de uno de los niños después de ser liberado, incluso en la puerta de su casa les prohibió que ningún familiar salga de la casa, solo permitió la salida de un familiar. Incluso en el momento de la entrega hubo dudas, ¿no? Había 2 policías que estaban agarrando a ese niño, por lo cual yo creo que Israel está mostrándole al mundo la barbarie y la brutalidad que aplica sobre el pueblo palestino, y también creo que estamos viendo un silencio vergonzoso por parte de la comunidad internacional, por parte de las grandes organizaciones internacionales, porque estamos básicamente viendo cómo Israel reconoce y pone en libertad a decenas, cientos de niños que tenía en sus cárceles, y esto no ha sido condenado por ningún gobierno occidental, por ningún organismo internacional de los que dicen defender los derechos humanos, ¿no? Nicolás, la otra imagen nos mostraba movilizaciones a favor también de la causa palestina, pero una masiva movilización en Reino Unido en contra del antisemitismo. Me pregunto de qué se trata y si esto realmente tiene que ver una cosa con la otra. ¿Es antisemitismo o antisionismo? Hay que revisar la historia. Bueno, Paula, de hecho acá vemos nosotros en Manhattan, en Estados Unidos, que alrededor de 100.000 judíos se manifestaron contra el Estado de Israel. Mal podrían ser calificados esos judíos de antisemitas, ¿no? Principalmente son rabinos del movimiento antisionista judío que se llama Neturei Karta. Esta es una herramienta publicitaria, un chantaje que hace el Estado de Israel a toda persona que esté en contra del sionismo o que esté o se manifieste en contra de los crímenes que comete el Estado de Israel. Fíjate que los peores antisemitas han sido los sionistas, que se han aliado, primero se aliaron en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial se aliaron con el zar de Rusia para perseguir a los judíos y obligarlos a emigrar a Palestina, cuando ellos recién se planteaban la creación del Estado de Israel en Palestina. Y en segundo lugar, durante la Segunda Guerra Mundial, Paola,
antes, el año 1936, se hizo el acuerdo de la Haabará entre los nazis y los sionistas. Ahí tú puedes ver en pantalla la moneda que ellos acuñaron como conmemoración de este tremendo evento que era la alianza de los nazis con los sionistas, que incluía la liberación de las restricciones económicas que tenía Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, a cambio de que los nazis expulsaran a los judíos a Palestina. O sea, es curioso que los dos lugares donde hubo mayor cantidad de antisemitismo, justamente los sionistas estaban allí haciendo acuerdos con aquellos que perseguían a los judíos. De manera que el antisemitismo no es otra cosa que una herramienta en manos del sionismo, porque lo que más alimenta al Estado de Israel es el antisemitismo, porque mantiene el espíritu de la posible persecución al judío, permanentemente el temor a una persecución a los judíos, y por otro lado el Estado de Israel, que trata de emerger como el protector del judaísmo, cuando en la realidad son los mayores elementos que fomentan el antisemitismo. De hecho, en la Argentina fueron detenidos hace unos años atrás agentes del Mossad que colocaban bombas en los cementerios judíos. Lo mismo ha ocurrido en muchas partes del mundo, donde ellos permanentemente están provocando o manteniendo la sensación de antisemitismo. Porque además, y en este caso específico de lo de Londres, tratan de victimizarse, haciendo aparecer al Estado sionista como una pobre víctima de la humanidad, cuando en el 90% de los países del mundo repudian los crímenes de lesa humanidad que produce el Estado de Israel. Ante ese repudio, ellos quieren calificar a quienes repudian los crímenes de lesa humanidad como que fueran antisemitismo. Es una burda maniobra que utiliza el sionismo, que efectivamente en algunos casos pudiera dar resultado, pero la mayoría no. Ya la gente los conoce, ya los pueblos han despertado, ya se dan cuenta de esta herramienta perniciosa que utiliza el Estado de Israel, en la misma medida que son ellos quienes fomentan el antisemitismo permanentemente. Y eso hay que subrayarlo hoy en el mapa. Quiero agradecer a Taleb Ali-Salem y a Nicolás Hadwa por habernos acompañado con sus análisis hoy en el programa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y tienen su impacto en el mundo. Rosalba Lobué Antico nos va a comentar sobre el restablecimiento de relaciones entre Paraguay y Venezuela. ¿Cómo se mueve este mapa geopolítico también? Veamos qué nos dice. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Paraguay, por una parte, significan el reconocimiento de la legitimidad del presidente Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, además de todos los poderes públicos establecidos, principalmente el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Con este restablecimiento, en primer lugar, de las relaciones diplomáticas, posteriormente a ello comenzará progresivamente a restablecerse la cooperación económico-comercial fundamental y estratégica para el desarrollo de ambas naciones y de cara al mundo y a la cooperación en el marco del nuevo orden mundial, por una parte. Y finalmente es una demostración más que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, contra los venezolanos, desde los distintos sectores, son y van cada vez siendo más vulneradas, deslegitimadas por los estados y los gobiernos del mundo cuando estamos restableciendo la cooperación diplomática, la cooperación económico-comercial y la cooperación entre los pueblos. Muy importante entonces también que suma otro hecho geopolítico que se desarrolla en el mundo y que no queríamos dejar por fuera aquí en el mapa. Momento de finalizar el programa y lo hacemos con nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son los datos más relevantes sobre esta temática. Netanyahu recurre a esta campaña de guerra porque no tiene más argumento que victimizarse.
usa el antisemitismo como una herramienta de dominio para justificar sus crímenes. En medio de estos varios intereses que están en juego, una de ellas relacionada con la ruta de la seda alternativa que quiere crear Estados Unidos, usando el puerto de Haifa, situado al norte adyacente al mar Mediterráneo y que se extiende cerca de 3 kilómetros a lo largo de la costa central de la ciudad, con actividades militares, industriales y comerciales. Por eso, la única manera que el país del norte no quede fuera de ese 65% del comercio mundial es que Estados Unidos logre crear esta ruta alternativa. El país del norte, el gobierno de Joe Biden, está en un jaque en su economía frente a esta triple alianza frente a China, que incluye también a América Latina. Pero no nos engañemos, ni Estados Unidos, menos a la Unión Europea, le interesa reconstruir Gaza, aunque no dejen de repetir que es la mayor catástrofe nunca antes vista. Qatar ha logrado la ampliación de esta tregua por 2 días más. Soy Paola Pérez y nos veremos en otra edición del Mapa.